Saludos cordiales. Les habla la doctora Joxy Hernández de Lucas, docente e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, con expertise en el área de computación y en el área de educación. Tengo el placer de compartir con ustedes hoy el 8º workshop, evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales desde una perspectiva tecnopedagógica, en el marco del programa de formación en contingencia sobre el uso de herramientas web como apoyo al proceso educativo, organizado por la Universidad Deportiva del Sur en conjunto con la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Agradecida por la invitación, es un honor para mí compartir con ustedes saberes que nos permitan reflexionar sobre la evaluación y el desarrollo de nuestra práctica didáctica en los entornos virtuales. Les deseo muchos éxitos en esta experiencia de aprendizaje en tiempos de pandemia. Bienvenidos. En este workshop sobre la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales vamos a abordar los siguientes aspectos. Primero, ¿qué es la evaluación de los aprendizajes? Vamos a hablar también sobre las finalidades de la evaluación, cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta cuando vamos a diseñar una evaluación, qué formas tenemos para realizar nuestra evaluación, algunos instrumentos y técnicas, las tendencias que hay en la evaluación. Vamos a andar un poco en lo que es la evaluación pedagógica y finalmente en algunas herramientas y plataformas que podemos utilizar. Existen muchas consideraciones, concepciones y definiciones de lo que es la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales. Sin embargo, me permito compartir con ustedes la que destaca más en esta área, que es la que nos plantea García Aretio, donde nos define qué es la acción de obtención de la información sobre el estudiante, la calidad de su aprendizaje y todo lo que ocurre dentro de su proceso formativo. Es un medio que nos permite de forma sistemática y continuada poder valorar qué está ocurriendo dentro del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y orientar la toma de decisiones. Se evalúa entonces, como lo señala, con el propósito de tomar decisiones que por supuesto nos lleven a la mejora del proceso. Entonces es muy importante superar la idea de considerar la evaluación como un examen, como una calificación, como una nota, como una certificación. Se debe entonces visualizar la evaluación como una sustancia propia del proceso didáctico, que como apoyo al mismo, como una posibilidad de diálogo dentro de este proceso. Además, se debe destacar que en los entornos virtuales de aprendizaje, esta evaluación debe estar orientada por competencias. Ahora, muy bien, cuando hablamos de la evaluación desde una perspectiva tecnopedagógica, debemos considerar que nuestra evaluación debe estar integrada al currículo, no está aislada y debe ser de forma continua. Además, no evaluamos solo los conocimientos, sino también las habilidades, las destrezas y las aptitudes. Cuando hablamos de este enfoque, buscamos es innovar dentro del proceso de evaluación. Tenemos entonces una perspectiva tecnológica donde abordamos todo lo que tiene que ver con el ecosistema tecnológico, es decir, todas aquellas herramientas, plataformas y dispositivos que utilizamos dentro de nuestro entorno virtual para desarrollar estas prácticas evaluativas. Por otro lado, tenemos entonces una perspectiva pedagógica. Aquí es donde nos centramos entonces en nuestras estrategias de evaluación, cómo las vamos a utilizar, cuáles vamos a utilizar, en ese feedback constante o en esa retroalimentación que debemos dar a nuestros estudiantes, en analizar los resultados y por supuesto reflexionar cómo se llevó este proceso didáctico. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando estos procesos evaluativos dentro de nuestros entornos, es importante considerar estas dos áreas de forma integral para que entonces podamos innovar en lo que tiene que ver la evaluación de los aprendizajes. Ahora bien, ¿qué finalidades tiene entonces la evaluación en nuestros entornos? Bueno, primero tenemos que considerar
que una evaluación bien diseñada y estructurada se convierte en un elemento de aprendizaje, no solo de control, sino que nos permite que nuestros estudiantes puedan recordar, comprender, reconocer, analizar, comparar, reconstruir y aplicar. Entonces, por eso, las principales finalidades que tiene la evaluación, según García Aretio, nos dice que es, primero, clarificar y ajustar los objetivos y los contenidos. Entonces aquí analizamos y pensamos, ¿qué vamos a evaluar? ¿Para qué vamos a evaluar? ¿Son los objetivos y los contenidos apropiados, claros, evaluables? La función de clarificación permite redactar de una forma más adecuada que apunte a la posibilidad de verificar de una forma u otra y es posible. Diagnosticar situaciones, bien sea de nuestros estudiantes concretos o de todo el grupo que están en el curso, con el de que nosotros podamos adecuar el proceso de enseñanza a sus posibilidades y limitaciones. Mantener constantes los niveles académicos. Esto nos permite a nosotros como docentes tener una guía para cerciorarnos sobre el rendimiento de los estudiantes y sobre, por supuesto, las previsibles desviaciones que podamos tener en el itinerario formativo para poder entonces llevar a metas no deseadas. Entonces, orientar un poco este proceso. Seleccionar y adecuar conocimientos y metodologías a las necesidades y los intereses de nuestro curso. Entonces, la evaluación es requerida desde un punto de vista social, de manera que puede utilizarse para cumplir una función de selección y adecuación de los conocimientos y las metodologías de los estudiantes, de acuerdo a todos los requerimientos en el área o en la temática que estemos abordando. Esta función de selección también puede ir ligada a la hora de entonces ver cuáles son las actividades y cuáles son las competencias que buscamos. Permite también entonces motivar pautas de actuación de los estudiantes y de los docentes. Una evaluación bien concebida y diseñada indica al estudiante qué, cómo y cuándo estudia, y al profesor, por supuesto, qué y cómo se está llevando el proceso con el fin de facilitar el éxito de todo lo que tiene que ver con la construcción del conocimiento. La prevención y pronóstico facilitados por una evaluación inicial y, por supuesto, del proceso son más pedagógicos que la recuperación posterior de lo no aprendido, al facilitar información que nos permite actuar de forma inmediata y, por supuesto, ir evaluando cómo va nuestro proceso. También nos permite orientar a los estudiantes, informarlos de que conozcan cuáles son sus fallas, qué limitaciones pueden estar teniendo, para que los puedan superar. Otro también elemento importante es que propicia la investigación y, por supuesto, fomenta todo lo que tiene que ver con la innovación. Entonces, con estos datos recogidos, nosotros podemos comparar los métodos, las estrategias, los grupos, los diseños, entre otras cosas. Y eso también nos permite introducir cambios que transformen, por supuesto, mejoren la estructura y los elementos de nuestra acción didáctica. Ahora bien, la evaluación nos permite, ya como lo he comentado, reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica, motivo por el cual cuando vamos a diseñar y llevar a cabo evaluaciones en nuestros entornos, es importante considerar los siguientes elementos. ¿Para qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Quién va a evaluar? ¿Y cuándo va a evaluar? Cada una de estas interrogantes que nos hacemos nos permiten dar precisión y orientación para la evaluación que vamos a hacer. Vamos a ir entonces abordando y reflexionando sobre cada una de estas interrogantes. ¿Para qué evaluamos? Bueno, en función del momento podemos determinar para qué vamos a evaluar. Entonces aquí podemos ver cómo identificamos conocimientos previos, identificamos las necesidades, las debilidades, podemos tener un diagnóstico. También podemos reorientar, motivar, ver el progreso, los indicios, determinar las necesidades que pueden estar ocurriendo, donde podríamos hablar de lo que sería una evaluación formativa. Y también podemos valorar el aprendizaje, podemos medir, podemos calificar, podemos promover la mejora en el rendimiento y, por supuesto, podemos tomar decisiones, que esto apunta hacia lo que sería la evaluación sumativa. Ahora bien, ¿qué vamos a evaluar? Podemos entonces no limitarnos a evaluar solo los conocimientos, debemos recoger información de los diversos ámbitos del saber.
del saber hacer, del saber comportarse y del relacionarse con sus pares. Entonces, con base en la planificación del curso, es interesante que valoremos los objetivos de los diferentes ámbitos y los contenidos de los mismos, que siempre estarán en cantidad y en calidad, y en función, por supuesto, de las características y el nivel académico. Entonces, así con un enfoque orientado a competencias, nosotros debemos considerar el saber hacer, recordar, comprender, analizar, aplicar, evaluar y crear. Entonces aquí donde podemos considerar la comprensión, la aplicación, el análisis, la valoración, las competencias, los procedimientos, las actitudes, los valores. Entonces, en función de todos estos aspectos que determinamos que vamos a evaluar, decimos cómo vamos a evaluar. Entonces, estas decisiones deben tomarse en función, por supuesto, de nuestra temática y de nuestra planificación del curso, además de las posibilidades y los medios que tenemos disponibles para su ejecución, teniendo las siguientes opciones. Tenemos la evaluación sumativa. Esta permite, conocida también como acumulativa, nos permite estudiar los resultados y valorar el dominio conseguido por el estudiante, con la finalidad de certificar o acreditar unos resultados y asignarle una calificación, como siempre lo hemos visto, referente a determinadas competencias, conocimientos, destrezas, capacidades adquiridos en función de la planificación y de los tópicos que se abordan. Esta evaluación entonces hace referencia a la actividad de aprendizaje y momento que puede ser durante el curso y al final del curso. Tenemos también la evaluación formativa, que es la que nos ofrece información constante, es aquella que nos permite darle feedback a los estudiantes. Y a los docentes también nos permite tomar decisiones para poder reorientar nuestro proceso. Al estudiante lo apoya que pueda revisar, corregir sus defectos, sus confusiones, que supere sus dificultades, que vaya adquiriendo sus competencias y que entonces él pueda reflexionar cómo va su proceso, qué no domina y en qué necesita reforzar. Por supuesto que la clave aquí es la retroalimentación constante. En torno a la evaluación cualitativa y cuantitativa, tenemos que la cuantitativa está basada en la observación, en medir, en cuantificar, en el control. Y al utilizarlo da mucho valor a la objetividad, a la exactitud, al rigor, a la rigidez. Mientras que, porque aquí tenemos entonces que utilizar coherentes y precisos instrumentos y técnicas para la recogida y el análisis de los datos. La evaluación cualitativa, entonces, es aquella que nos da precisión sobre el sujeto, de evaluar un poco y comprender sus características. Entonces, aquí podemos evaluar los elementos más allá de los objetivos propuestos. Podemos ver métodos más informales de medición, considerar otras variables distintas a la objetividad de la prueba. Podemos ver la situación personal, la motivacional, la socioeconómica, los prerequisitos para ingreso del curso, las competencias digitales, entre otras cosas. Siguiendo con esto, también tenemos una evaluación normativa, criterial o personalizada. Esta evaluación se limita a definir criterios en los grupos, con lo que se califica al individuo en posición relativa con los otros miembros del curso. Entonces, bueno, aquí cada estudiante se sitúa a lo largo de un continuo trabajo en relación al conjunto de aquellos que constituyen todo el grupo de ese curso. También tenemos la que se define a través de criterios, donde se especifica qué es lo que se debe valorar, cómo es el logro de las competencias, cómo es el logro del objetivo, y al docente aquí entonces definimos qué debe superar el estudiante. Dentro de la personalizada, que ya es un poco más profunda y que esto va dirigido más que todo a la formación a distancia a los adultos, aquí se busca ver entonces determinadas formaciones donde viene en torno a considerar la personalidad, las posibilidades de progreso, las limitaciones, y todo esto entonces permite establecer mecanismos de conocer qué ha superado el estudiante y cuáles son sus circunstancias personales y cómo ha sido su rendimiento. Por último, como nos plantea García Arete, tenemos la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, muy conocidas por todos. Entonces, aquí tenemos diferentes formas para que no solo sea el profesor quien evalúe. Tenemos entonces, aunque sobre él va a residir, por supuesto, la principal responsabilidad, es importante también incorporar que el estudiante pueda valorar su
esfuerzo, puede ver su progreso de aprendizaje, el tiempo que ha dedicado, qué dificultades ha superado, cuál es la satisfacción o insatisfacción que pueda tener producto de los aprendizajes. Y además que el estudiante incorporarse dentro de esta evaluación continua de su progreso. Y es importante también que cuando se define esta autoevaluación sea con base a criterios que orienten al estudiante a poder llevarla a cabo. Además tenemos entonces la coevaluación o la coevaluación por pares o compartidos, donde podemos tener entonces a sus propios compañeros, realizar las valoraciones, observar el desempeño académico, también pudiésemos tener alumnos docentes invitados o expertos que quieran llevar a cabo con esta coevaluación. Lo importante aquí entonces es que el estudiante en el curso recibe una retroalimentación procedente de sus propios compañeros respecto a los aspectos positivos, negativos, con el propósito de enriquecer y de, por supuesto, fomentar la construcción de la aprendizaje. Y por último, la heteroevaluación, que es la tradicional evaluación que realizamos los docentes, que son, por supuesto, aquellas que nosotros diseñamos como responsables de esta evaluación para valorar cómo ha sido el progreso de nuestros estudiantes. En torno a esto,